Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con otro video, igualmente con el tema de reumatología. El video va a tratar sobre el lupus eritematoso sistémico, un poquito extenso en cuanto a la clínica, sin embargo lo demás es rápido. Así que comencemos. Bien, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica inflamatoria multisistémica y aunque su etiología es desconocida, es la enfermedad autoinmunitaria por excelencia en la que existe una producción exagerada de autoanticuerpos que pueden dañar prácticamente cualquier órgano o sistema. El curso y el pronóstico son extremadamente variables según los casos. Aquí que es importante recordar que se producen autoanticuerpos y que estos pueden dañar prácticamente a cualquier órgano que vamos a ver después. Epidemiología. ¿Qué es lo más importante de este apartado? Es que es propio de las mujeres en edad fértil en un 90%. Obviamente también se pueden dar en varones, en ancianos y niños, pero es importante recordar que en mujeres en edad fértil es más frecuente. Etiopatogenia. Van a ser diferentes factores. Me voy a basar en eso rápidamente. Los factores genéticos son muy importantes y ya sea también la incidencia entre familiares de primer grado, los factores externos como la radiación ultravioleta, ciertos medicamentos que son los que vamos a ver al final de las diapositivas, que se llama LES inducido, y posibles agentes infecciosos. En cuanto a los factores hormonales, se van a exacerbar los síntomas en el puerperio o tras la administración de estrógenos endógenos. Y los síntomas o la enfermedad se va a perder o va a disminuir en edades premenopáusicas y posmenopáusicas. Y una mayor incidencia en hombres va a ser quienes tengan el síndrome de Klinefelter. Ok, aquí en esta tablita nos la resume el CTO muy bien, nos va a referir los tres factores principales, que son los genéticos, los hormonales y los ambientales, que ambos van a tener la característica común que van a alterar a los linfocitos CD8. A su vez va a haber una pérdida de la supresión de los linfocitos B y una pérdida de supresión de linfocitos CD8 y va a haber una producción exagerada de anticuerpos, que fue lo que les mencioné en la definición. Bien, ahora sí seguimos con lo más importante del tema, prácticamente, que sería el cuadro clínico. Recordemos que en el 95% de los casos se van a presentar síntomas generales inespecíficos, como cuáles: la febrícula, malestar general, astenia, anorexia y pérdida de peso. Prácticamente todos los casos clínicos nos pueden mencionar al menos uno de estos síntomas inespecíficos y también sirve para a lo mejor ya crear algún diagnóstico diferencial con algún tumor, con alguna otra patología. Bien, las manifestaciones musculoesqueléticas se van a presentar en mayor proporción. En el 95% de los casos se van a presentar artralgias, mialgias y debilidad. En el 60% se va a presentar artritis migratoria e intermitente, no deformante, que puede ser articular y simétrica. Suele localizarse en articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, carpos y rodillas. En el 10% se va a presentar la llamada artropatía de Jacob, o bien artritis persistente con deformidades sin erosiones. La artropatía de Jacob es la desviación cubital en ráfaga reductible junto con deformidad en cuello de cisne de los dedos y el pulgar en Z. Y aquí les puse una imagen representativa. Y pues nos muestra los dedos y el pulgar en Z y la desviación cubital. Puede haber también laxitud ligamentosa hasta roturas tendinosas y osteonecrosis aséptica o necrosis avascular en un 15 a 30% de los casos. Esto se va a presentar mediante un dolor tipo mecánico, ya sea la movilización de los hombros, de las rodillas, de la cadera, etc.
Alteraciones hematológicas van a ser las segundas en frecuencia, en un 85%, siendo la más frecuente y común la anemia, que se va a presentar en el 70% de los casos. Después, en el 60% tenemos a la leucopenia más linfopenia. En un 15-25% la trombopenia. Y muchas veces no suele tener importancia clínica, ya que se presenta en el 5% de los casos y es muy frecuente también que se presente con fenómenos hemorrágicos. Entonces esta es como la última en cuanto a frecuencia, al igual que la hemólisis. Es muy frecuente también que se presente un CUS positivo, sin embargo en un 10% se va a presentar la hemólisis. Y en cuanto a la coagulación, se van a detectar anticuerpos frente a factores de la coagulación. La alteración más frecuente que se detecta es la presencia de anticoagulante lúpico junto con anticuerpos antifosfolípido. Entonces aquí la más importante es la anemia o la más frecuente. Manifestaciones cutáneas en un 80%. Vamos a tener las manifestaciones inespecíficas. La más frecuente e importante es la fotosensibilidad en un 70%. Las telangiectasias también, lívido reticularis, aftas orales también es importante que lo recuerden, por eso lo resalté, o también aftas nasofaringeas en un 40%, nódulos subcutáneos, urticaria, alopecia y vasculitis cutánea. La alopecia es muy frecuente también, es un punto clave que a lo mejor nos pregunten. Después de esta diapositiva les voy a enseñar las imágenes que vienen en la guía de práctica clínica para que se les venga a la mente rápidamente siempre y cuando nos vengan un caso clínico con alopecia. Ok. En cuanto a las manifestaciones agudas cutáneas, tenemos al eritema en alas de mariposa, o bien llamado también rash malar. Si se dan cuenta, es un exantema eritematoso que se va a localizar en mejillas y en el dorso de la nariz, y va a respetar al surco nasogeniano y las áreas periorbitarias. Estas lesiones son fotosensibles y van a aparecer coincidiendo con un brote de actividad de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, esta puede desaparecer, cuando haya brote de la enfermedad van a aparecer, así al igual que otras lesiones. En cuanto a las lesiones subagudas, en un 10% van a ser lesiones eritematosas anulares confluentes, van a predominar la descamación, van a aparecer en áreas fotoexpuestas como en cuello, pecho, dorso de los brazos, van a curar sin dejar cicatriz. Más o menos sería una representación en cuanto a la imagen. Y las lesiones crónicas o lupus discoide en un 20% es la forma más frecuente de lupus cutáneo. Las lesiones se van a localizar por encima del cuello, ya sea en la cara, piel cabelluda y pabellones auriculares, y en el dorso de las manos. Son circulares infiltradas con un borde eritematoso elevado, van a presentar descamación, taponamiento folicular y telangiectasias. Y es importante recordar que van a dejar una cicatriz central deprimida y hipopigmentación. Esta imagen me pareció muy representativa ya que va también a afectar a los pabellones auriculares y va a dejar una hipopigmentación en la piel. Y aquí un cuadrito rápido que viene en el CTO nos va a dividir los tres tipos de lesiones cutáneas en agudas, subagudas y crónicas, y en cuanto a las lesiones inespecíficas. Aquí las imágenes representativas que vienen allá de práctica clínica. Hay que hacer énfasis en la característica de la alopecia, que va a ser alopecia cicatrizal, y va a haber amplias zonas de eritema y atrofia. La úlcera de paladar duro, que también les mencioné que es importante que recuerden las aftas orales. Las características del eritema discoide, que son placas con atrofia central y bordes eritematosos. Y también se pueden presentar manchas eritematosas bien delimitadas en las manos y en las extremidades inferiores, que van a ser lesiones de tipo vasculitis. Bien, seguimos con las manifestaciones neurológicas, se van a presentar en un 50-60%. Van a afectar a cualquier parte del sistema nervioso central o periférico. Se va a presentar mediante convulsiones, psicosis, alteraciones cognitivas leves,
y cefaleas. Ya en casos más graves se pueden presentar meningitis aséptica, pseudotumores cerebrales y EBC, sobre todo el tipo hemorrágico. En cuanto a las manifestaciones cardiopulmonares, en un 60% tenemos a la pleuritis en cuanto al 50%, ya sea bilateral, y que puede producir derrame pleural en un 30%, neumonitis lúpica en un 10%, que va a presentarse por medio de fiebre, dolor pleurítico, tos, infiltrados pulmonares fugaces, de predominio basal y atelectasias laminares, infiltrado pulmonar por infección, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar y hemorragia alveolar masiva. En cuanto al nivel del corazón, se va a presentar pericarditis en un 30%, miocarditis en un 15% ante la sospecha de cardiomegalia, fallo cardíaco izquierdo, arritmias, alteraciones de la conducción, endocarditis y, ya en casos más graves, la cardiopatía isquémica arteriosclerótica. Esto a consecuencia del uso de corticoides de forma prolongada. Afectación renal, la más importante, bueno, es la más trascendente de todas las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque esta es la que va a condicionar el pronóstico y es la primera causa de mortalidad. También recuérdenlo muy bien. En el 50% de los pacientes se va a presentar una glomerulonefritis. Y pues como sabrán, tenemos diferentes tipos. Y aquí las menciono el CTO de una manera muy representativa. La membranosa tipo 4 suele producir proteinuria de rango nefrótico con escasa hematuria y sin hipertensión arterial. Va a producir proteinuria con escasa hematuria y no va a haber deterioro de la función renal hasta ya las fases avanzadas. En cuanto a la mesangial tipo 2, va a producir mínima proteinuria y hematuria con buen pronóstico, ya que no evoluciona a insuficiencia renal. Se podría decir que es la de tipo más leve, la tipo 2. La proliferativa focal tipo 3 va a afectar menos del 50% de los glomérulos y en esta se va a producir hematuria y proteinuria que no suelen ocasionar un síndrome nefrótico y no se va a alterar el filtrado glomerular. En cuanto a la difusa o tipo 4, sí se va a afectar a más de la mitad de los glomérulos. Se va a originar un síndrome nefrótico, hematuria con cilindros hemáticos y la mitad de los pacientes presentan deterioro de la función renal. Entonces estas se podría decir que es un poquito la más grave, la tipo 4. La microangiopatía trombótica puede ocasionar insuficiencia renal. Es una lesión poco inflamatoria que se encuentra en pacientes con anticuerpos antifosfolípido y cursa con síndrome nefrótico e hipertensión arterial. Se asocia a anemia hemolítica microangiopática. El 5 a 20% de los pacientes termina con insuficiencia renal terminal y los datos de mal pronóstico, hay que recordarlos muy bien, son hipertensión arterial, creatinina mayor a 1.4 miligramos sobre decilitro, nefropatía lúpica difusa, cambios crónicos en la biopsia renal y hematocrito menor al 20%. Manifestaciones gastrointestinales en un 30%, tenemos a diarrea, náuseas que son inespecíficas, claro, porque ya se puede dar por medio de la enfermedad o ya sea secundaria a los medicamentos. La ascitis, pancreatitis aguda, vasculitis, transaminasas suelen estar elevadas, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante. En cuanto a las manifestaciones vasculares, va a haber una afectación vascular por varias causas, por los anticuerpos antifosfolípidos, vasculitis, alteraciones degenerativas vasculares por exposición prolongada a inmunocomplejos o hiperlipidemia por el tratamiento esteroideo crónico y otras manifestaciones en menor proporción, la esplenomegalia en un 20%, adenopatías y la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Este cuadrito viene igualmente en el CTO de la quinta edición. Nos refleja todos los tipos de, más bien todos los síntomas dependiendo al sistema afectado. Y otro apartado importante son los autoanticuerpos en el lupus. La alteración analítica más característica es la presencia de diferentes autoanticuerpos, especialmente los anticuerpos antinucleares, o bien llamados los ANA,
en un 98%, los anti-DNA de doble cadena en un 60% y los anti-SMID en un 30%. Estos son los que van a estar pues positivos o elevados en el caso de presentar pues la enfermedad de lupus. Si estos se encuentran negativos, pues se podría descartar prácticamente la enfermedad. Y también otros anticuerpos con menor especificidad van a estar igual alterados, como los antieritrocitarios en un 60%, los antiplaquetarios y los antilinfocitarios. Bien, también se pueden dar otras alteraciones en el laboratorio, como la elevación de la BCG, la exacerbación de la anemia, los títulos elevados del anti-DNA de doble cadena y el consumo de complemento van a estar en los niveles bajos de C3, C4. El factor reumatoide va a aparecer en el 25% de los casos y es frecuente la hipergamaglobulinemia y se va a asociar frecuentemente al déficit de IgA. El CTO nos menciona que es importante recordar los criterios clínicos, entonces esta es una diapositiva que hay que darle mucha atención. El diagnóstico se va a basar mediante los signos y síntomas más las alteraciones del laboratorio. Bien, ya sabemos que es la presencia de determinados autoanticuerpos o el consumo de complemento. Y en cuanto a los criterios, se va a dividir en dos, en criterios clínicos y en criterios inmunológicos. Se debe de cumplir un mínimo de 4 criterios. En cuanto a los criterios clínicos, se va a caracterizar por 11 pues, características. Y en cuanto a los inmunológicos, se va a dividir en 7. Entonces, un mínimo de 4 tienen que estar presentes. Tratamiento. Al tratarse de una enfermedad crónica con requerimientos prolongados con corticoides, siempre se debe buscar la dosis mínima que permita controlar los síntomas para minimizar los efectos secundarios. Y se debe limitar su uso a aquellas manifestaciones no controlables mediante otros tratamientos menos tóxicos. Y todos los pacientes deben asociarse a hidroxicloroquina. De manera rápida, se va a dividir en manifestaciones leves, cutáneas y graves. En cuanto a las manifestaciones leves, ya sea artritis, fiebre, serositis, etc., vamos a indicar tratamiento mediante AINES más corticoides en dosis bajas, es decir, menos de 20 miligramos al día, más hidroxicloroquina. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, es importante evitar la exposición solar y aparte agregar corticoides tópicos más la hidroxicloroquina. Aquí la indicación es la hidroxicloroquina en 400 miligramos al día. En cuanto a las manifestaciones graves, en cuanto a la afectación neurológica, la afectación renal, cardíaca, etc., los corticoides van a ser indicados en dosis altas, es decir, de 1 a 2 miligramos kilogramo al día, más inmunosupresores, como la ciclofosfamida, la ciclosporina, acetropina, el metotrexato. Y las situaciones clínicas peculiares son varias incluidos, que son como el lupus inducido por fármacos. Los fármacos relacionados con este desarrollo son la hidralazina, procainamida, isoniazida, etc. Los pacientes van a presentar semanas o meses desde el inicio del tratamiento el desarrollo de los ANA. Es importante que en ellos se presentan los ANA y la aparición de las manifestaciones clínicas suelen ser bruscas con clínica cutánea, articular o de serosa. Igualmente aquí en un cuadro comparativo entre el lupus eritematoso sistémico y el lupus inducido por fármacos, pues va a tener diferentes peculiaridades. Lo más importante es la clínica. En el lupus eritematoso sistémico se va a ver clínica articular, serosa, cutánea, renal, pulmonar, sistema nervioso central. Y en el lupus inducido por fármacos no va a afectar ni al sistema nervioso central ni al riñón. En cuanto a los anticuerpos presentados, el ANA va a estar
presente en ambos, pero tiene una mayor sensibilidad en el lupus inducido por fármacos. Y en el inducido por fármacos también va a estar presente la antihistona y no va a estar presente el anti-DNA de doble cadena ni el anti-Smith, a comparación del lupus eritematoso sistémico. Bien, entonces otra característica es que el lupus va a ser de inicio progresivo y el lupus inducido por fármacos va a ser de inicio brusco. Tratamiento, pues retirar el fármaco y corticoides en caso de persistencia de síntomas. Y por último, el lupus y el embarazo. La fertilidad de la paciente es totalmente normal, pero los abortos van a ser espontáneos, va a haber prematuridad y muerte fetal que va a alcanzar el 30% de los casos, especialmente en las pacientes portadoras de anticuerpos antifosfolípido o las pacientes con nefritis activa durante la gestación. Es importante recordar que hay que evitar corticoides de vida media prolongada como la dexametasona o la betametasona, ya que estos atraviesan la barrera placentaria y pues provoca un riesgo fetal. Y también evitar los inmunosupresores y los AINES ya en las últimas etapas del embarazo. Bien, traté de irme lo más rápido posible. Es un tema un poquitito extenso, sobre todo en cuanto a las manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel renal, porque ya, como recordemos, es el pronóstico de la enfermedad. Y pues yo creo que las características más importantes que hay que recordar son las cutáneas, recordar las agudas, las subagudas y las crónicas, porque es muy probable que así nos vengan en los casos clínicos del examen. Espero que les haya servido el video, que sea de su utilidad para su repaso. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer con toda confianza en las redes sociales, o incluso aquí en las preguntas de YouTube. Y también voy a estar subiendo casos clínicos sobre el lupus de varias plataformas como el CTO, Preguntas en ARM y todas las que yo pueda conseguir para ustedes.